¿Creéis que conocéis todos los detalles de los banners en Genshin Impact? Siendo este el principal puente entre el usuario y la empresa y sobre todo la principal fuente de monetización del juego, ya que es el puente principal entre vuestro tiempo y el dinero que la gente le echa al juego para sus monas chinas, y esta genera luego momentos de fiesta, de FOMO, de hype, con los dobles legendarios en directo, que además aprovecho y dentro de poco banner de Furina, así que mucha suerte y dejadme en los comentarios si veis este vídeo después de Furina qué tal han ido vuestras tiradas. Pero con todo esto, ¿qué tanta importancia le dais a entender el banner de Genshin Impact? ¿Qué cosas creéis que sabéis o cuáles hasta ahora no estáis seguros y creéis que son mitos? ¿Cuántos y cuántas os habéis leído toda la letra pequeña del banner y entendéis realmente cómo funciona o los ratios reales de todo lo que nos puede dar a nivel de posibilidad? Pues dejad un buen like, una buena ulti de Beret, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, que aproveche si estáis comiendo, bienvenidos e invitados a los directos, dejadme en los comentarios qué estáis comiendo, qué hacéis mientras veis el vídeo. Y hoy vamos a hablar de las 5 impactantes verdades sobre el banner y los banners en general de Genshin Impact. Este vídeo no es una guía general de los banners, así que dejadme en los comentarios si os hace mucha ilusión una actualización de una guía de los banners de Genshin Impact, repitiendo y explicando todos los conceptos básicos, tanto para nuevos como para antiguos, muy aparte de lo que la mayoría sabe, que es el pity y el sub-pity y el 50-50, que es la mecánica básica, hay mucho más allá, la letra pequeña, pero hoy vamos a hablar de un montón de cosas, de mitos y leyendas que pueden o no existir, o de verdades que sí aplican y hay que tener en cuenta para el banner, sobre todo acerca de si dejas mucho tiempo de tirar o de jugar, esto ayuda o funciona, de si la captura del resplandor tiene pity y efectivamente la letra pequeña hay un pity en la captura del resplandor, o cuando te aseguran o no un doble legendario, ya que existe la posibilidad de que te aseguren un doble legendario en Genshin Impact de forma verídica. Así que vamos con todo ello, y estas 5 horribles verdades empiezan por algo que ya por fin dejaron por escrito en el banner y antes especulaba, que es la captura del resplandor. Verdad número 5. Al principio vimos que la captura del resplandor prácticamente la gente no la veía, y aunque nos trajeron eso como humo y para animarnos en el livestream de Natlan, y que la gente que había perdido la fe literalmente en Genshin la recuperase para gastar dinero totalmente, porque además justo resetearon un poquito antes los por-doses, aprovechando el FOMO de la gente, creo que la gente sintió esto, junto con otras cosas, que fue un poquito humo. ¿Cuál es la realidad actual de la captura del resplandor? Que después de mucho tiempo y revisar en la parte escrita de los banners, sí que hay un pity de capturas de resplandor, es decir, se acumula cuantos más 50-50 perdidos seguidos pierdes, más posibilidades hasta que se asegura la captura del resplandor al cuarto 50-50 seguido perdido. Es decir, en facilito, toda esta gente que decía, ¡ay, yo he perdido 7 50-50! Ahora eso es imposible. Al cuarto 50-50 seguido perdido, se activa automáticamente la captura del resplandor y ya tienes el promocional asegurado. Recordar que la captura solo es en el banner promocional de personaje, ni arma, ni permanente, ni todo lo demás. Siguiente, cuarta, el banner regional recopilatorio es un scam. Sí es cierto y matizo que es una gran oportunidad de mucha gente para poder asegurar ciertas armas, ya que un arma de permanente de forma general es muy complicada asegurarla. Por ejemplo, inserte en los comentarios, Phil, yo nunca tuve una las celestiales y lo estoy buscando. Phil, nunca tuve una lápida del lobo y la estoy buscando. Phil, nunca me salió la Aquila Favonia para Bennett y aún no tengo un arma con un ataque base tan alto como la Aquila Favonia. Y llevo 4 años jugando a Genshin Impact. Y eso es verdad. Igual que muchos personajes que quizá ya no tienen reruns o sus reruns se acercan muy cerquita a banners muy buenos y no te permiten tirar, pues estos banners recopilatorios son unas buenas oportunidades, dentro de lo que cabe, de conseguir personajes que no vienen, o por ejemplo el banner recopilatorio anterior que vino, donde vinieron Dehya y Tignari y sus respectivas armas promocionales, también fue una buena oportunidad para volver a conseguir esas armas, ya que
parecen exclusivas y que van a tardar muchísimo en venir, quizá una vez cada 2 años o más. Pero la realidad es que este banner utiliza deseos normales de promocional y ya sabéis cuán es la limitación y la escasez de estos deseos. Con lo que realmente si utilizase una moneda distinta y que se pudiera conseguir de otra forma, o incluso deseos del permanente para que la gente en vez de tirar al permanente ahorrase esos deseos con fuerza de voluntad para luego asegurar algo en este banner recopilatorio, quizá tendría una buena oportunidad real y el coste de oportunidad a cambio del tiempo o el dinero que te podría costar podría merecer la pena. La realidad es que en una economía mediana o en un juego gacha que aprieta tanto a sus jugadores, este banner es una tremenda estafa, es una estafita, no vale la pena y no os calentéis cada vez que viene. Últimamente viene una vez al año, hace poco vino el recopilatorio de Liyue con Shenge, Tartaglia por ahí colado raro, Baizu y las armas pues más de lo mismo, no tiréis. Tercera, el banner de armas tampoco vale la pena y además un arma en muchos casos es peor que un buen artefacto. Sí, amigos, un buen artefacto que haya subido bien, aquí entiendo que pongan los comentarios, Phil, pero si los artefactos siempre suben mal, los artefactos es el dolor de cabeza más grande de Genshin, ya, pero no te cuestan deseos, te cuestan tiempo, esfuerzo, paciencia sobre todo, pero a la larga tiene los personajes bien construidos, los que lleváis más de 2-3 años jugando y os preocupáis un poco por construir bien los personajes. La realidad sobre las armas es que si bien son bonitas y no son inútiles para nada, son normalmente además el best in slot de cada personaje, el cómputo total de lo que te puede costar un arma, que desde que pusieron la senda con un solo pity significa que al menos ya te cuesta menos que un personaje, la realidad es que muchas veces las armas, y cada caso es distinto, aportan en algunos casos menos que alguna constelación de los mejores personajes del juego y en otros casos menos que lo que te podría aportar de daño total al personaje o al equipo un buen artefacto. Así que para los ballenas que pueden sacar lo que quieran, que disfruten, que disfrutemos, porque yo también tengo muchas armas, pero para la gente que todavía le cuestan los recursos y no puede sacar lo que quiere cuando quiere o juega de formas free to play o semi free to play, tener en cuenta que siempre el descarte prioritario va a ser las armas. No os preocupéis, no os calentéis, un artefacto bien escalado con paciencia os va a dar mucho más daño que un arma. Siguiente. Y yo sé que os gusta porque cuanto más avanzamos siempre dejo lo mejor para el final. Siguiente, cada versión de forma free to play sacas un aproximado, como he dicho en otros vídeos, de entre 65 y 70 deseos de media al año y esto no mejora con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez han implementado banners dobles, han implementado más tentación al banner de armas, vuelven seguido y más rápido nuevos personajes, han implementado el banner regional que he comentado anteriormente, cada vez hay más personajes de forma general en Genshin Impact porque van saliendo nuevos y ya acumulamos más de 100 personajes en el juego, pero las protogemas y los deseos de media en cada versión, si hacemos eso, la media, porque hay versiones de 50 y versiones de 100 deseos, es la misma, entre 65 y 70. Este cálculo lo comenté en otro vídeo, pero para los nuevos os va a gustar muchísimo y es que recordar que el pity, el sub pity arranca en la 74 hasta la 80 y luego si en el sub pity no salió, hasta la tirada 90, que es el pity, el hard pity, no sale un 5 estrellas y puedes perder un 50-50. Con lo que de media para asegurar un personaje hay que contar entre 150 y 160 deseos y teniendo en cuenta que el 50-50 es la mitad de las veces, si a lo largo de un año, entre comillas, has podido sacar 10 personajes, de los cuales 10 legendarios, perdón, 5 has perdido el 50-50 y 5 lo has ganado. Y además, teniendo en cuenta que puedes sacar esta media entre 65 y 70 deseos de forma free to play, teniendo en cuenta que las actualizaciones duran un mes y medio, con lo cual realmente al año vas a poder sacar menos de 7 personajes promocionales asegurados, hace un cálculo de, siendo realistas, una planificación real optimista para un free to play es sacar más de 5 legendarios asegurados en un año. 5 legendarios que quiera, que le gusten y que sea exactamente el personaje que elige. Luego puedes perder, puedes no tener suficiente, puedes no llegar o puedes gastar dinero. Haciendo ese cálculo nos damos cuenta de que es bastante agresivo y abusivo, de que hay suerte, y habrá gente que en los comentarios ponga, pues yo este año saqué 10
legendarios, o sea, 10 promocionales, aun contando aparte los 50-50. Puede ser porque la suerte existe, pero esto es una media. Habrá gente que juegue menos, gente que juegue más, gente que dropee el juego por épocas, gente que juegue y saque todo, gente que haya sacado constelaciones y hasta free to play que hayan sacado armas. Pero teniendo en cuenta esto, es una gran verdad sobre el banner. Haciéndose un cálculo realista os va a ayudar a mejorar la experiencia en el juego. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y quinta última verdad, bueno, la primera porque he ido de 5 al 1, Rate Up. Cosa que hice hace tiempo un vídeo y vuelvo a comentar porque es muy importante que entendáis y utilicéis a vuestro favor el tema del Rate Up. Básicamente, todos los gachas, desde la historia habida y por haber de los gachas, tienen que atenerse a leyes independientemente de cada país o internacionales a la hora de simplemente poner un videojuego o un producto en funcionamiento, y sobre todo si el videojuego tiene dentro loot boxes, en este caso el gacha, que es básicamente el futuro de los videojuegos porque todos los malditos videojuegos tienen loot boxes. El Pokémon TCG que estáis jugando ahora, el FIFA, el LOL que ha habido revuelta con los cofres de Hestex porque eran al final loot boxes gratuitas, el Genshin Impact con sus protogemas y sus monas chinas, el Wuthering Waves y todos los gachas estilo anime que compiten con Genshin Impact, y etcétera. Dejadme en los comentarios qué otros gachas conocéis o qué juegos actuales tienen un gacha disfrazado dentro de ellos. Básicamente, tienen la obligación, entre comillas, de tener todo por escrito. ¿Cuál es la realidad? Que siempre los jugadores y todas las comunidades de esta clase de videojuegos hemos bien sabido y conocido que estas empresas utilizan técnicas y tácticas para incentivarte jugar, para incentivarte ludopatía, para incentivar que tengas ganitas de ver brillitos y lucecitas y que, por supuesto, juegues. Porque cuanto más juegues, más vas a caer en las tácticas psicológicas implementadas en el juego para tirar al banner. Lo que siempre he explicado en los vídeos y no es nada nuevo para vosotros. ¿Cuáles son estas tácticas repetitivas de todos los gachas o cuáles son las que podéis aplicar a Genshin y que a día de hoy, aunque no estén por escrito, y muchos dirán, sí, es denunciable, la gente no lo denuncia porque además es beneficioso para los jugadores y además Hoyoverse y todas las empresas gachas de videojuegos saben dónde está el limbo legal de cantidad de veces a repetir cierta práctica para A, que no se pueda demostrar y no sea denunciable, pero B, poder seguir teniendo maximizada la cantidad de jugadores que gracias a estas técnicas vuelven a reengancharse en el juego. Básicamente es el Rate Up. ¿Qué es el Rate Up? Pues es que cuando tú dejas de tirar mucho tiempo a un banner, y en este caso no es jugar, es dejar de tirar, luego tienes una suerte descomunal. ¿Para qué? Para que te pongas contento. ¿Para qué? Para que te sientas que estás en el casino y es tu día de suerte y gastes todo el dinero que tienes encima porque dijiste, hoy es mi día. ¿Para qué? Para que te salga un legendario si vas mucho tiempo sin jugar, te salga la mona china de turno y esa mona china de turno te alegre el día y te pongas a farmearla, a subirla y tengas un motivo más para volver a jugar a Genshin, y que dentro de tener esa mona china el juego está construido para que quieras hacer un equipo, con lo cual ya quieres sacar otro personaje más y quizá tu mona china te gusta mucho y quieres sacarle el arma, y a lo mejor justo ya vas sin jugar mucho y en el pity del banner de armas tenías pity 30 y dices, uy, si tiro 30 más que tampoco es tanto y me farmeo tal zona que no me farmea, a lo mejor saco el arma de mi mona china, o no, porque no tengo la senda divina, pero viva el gambling, viva el gambleo. Y básicamente el Rate Up funciona de la siguiente manera hasta donde se ha podido comprobar en Genshin Impact. Hay un baremo de cerca de unos 3 meses que si no tiras a un banner concreto y no tiene que ver con el permanente, porque el permanente no es promocional y no es una fuente de dinero, y están totalmente desvinculados el banner de armas con el banner de personajes, así de sencillo,
Cuando lleves esta temporada de 3 meses sin tirar, no sin jugar, sin tirar, que son literalmente 2 versiones juntas de Genshin Impact, sin contar las mismas, digamos, es decir, más de esos 3 meses, vas a tener un rate up además descomunal, además es un rate up descarado, sin vergüenza, en el sentido de que le vas a dar 2 o 3 multis y te va a salir un legendario sin tener en cuenta ni el sub-pity, ni el pity, ni nada de nada. Es básicamente así de sencillo. Esto lo podéis aprovechar. En mi caso es un ejemplo muy claro y es el ejemplo que siempre os repito, que es mi cuenta free to play, que la juego en directo todos los días, cada momento, cada tirada, cada equipo, todo lo que ha pasado está documentado y lo podéis ir a comprobar porque están los resubidos y demás. Y básicamente es una cuenta que ahorro un montón y soy muy selectivo. Habré tirado en un año a 4 personajes como mucho. Pero como siempre os dije, y están ahí las pruebas, de forma free to play, he podido sacar Shilon en C2, Furina C2, Scaramouche con Faruzan C6, la famosa Raiden C3 con arma, Yelan C1 y Aqua, Shenhe C2, Jutao C1 y un largo etcétera que no recuerdo ahora porque ya tengo muchísimo, pero tengo casi todo lo que yo quiero en esa cuenta, hasta 5 estrellas C2. Más de 5 y más de 6 5 estrellas C2. Kazuha C2 también, que se me olvidaba. ¿Por qué? Porque es un sistema intrínseco del juego para, obviamente, reenganchar a los jugadores y que de alguna u otra forma, por lo que os expliqué antes, vuelvan otra vez a la ruedita del hámster persiguiendo las lucecitas, los brillitos, el gambleo, los banners, el FOMO y sobre todo la mona china que le guste. Así que poquito más. Estas son las 5 horribles verdades. No sé qué título le he puesto al final. Sobre los banners de Genshin Impact. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi y chaito.